Vamos a hablar de tuberculosis infantil. Entonces, para hablar de tuberculosis infantil, tenemos que tener en cuenta que aunque es una enfermedad antigua, sigue causando una morbilidad y una mortalidad que son significativamente altas en todo el mundo, incluso en nuestros niños. El conocimiento pues de las recomendaciones adecuadas, tanto de detección, de diagnóstico y de tratamiento de la tuberculosis infantil, pues es de vital importancia para los pediatras en formación. El objetivo de esta charla es que comprendamos la epidemiología de la tuberculosis. Les voy a describir los mecanismos de adquisición de la tuberculosis. Vamos a ver que en los niños es muy importante tanto la respuesta innata como la respuesta adaptativa. Vamos a discutir la importancia de las condiciones comórbidas, específicamente el virus de la inmunodeficiencia humana. Voy a explicar los factores de riesgo de contagio de tuberculosis y vamos a hacer las diferencias pues según la clasificación y comprender pues los principios básicos de la terapia. Entonces, para hablar de Mycobacterium, tenemos que hablar que etimológicamente viene el prefijo griego que significa myces, que quiere decir hongos, bacterium, que quiere decir pequeña varilla, y es un bacilo semejante a un hongo. Característicamente son bacilos aerobios inmóviles y no esporulados, tienen un tamaño aproximadamente de 0.2 a 0.6 por 1 a 10 micras. Algunos representantes son patógenos. El género Mycobacterium se va a clasificar predominantemente en 3, de acuerdo a su capacidad de ácido resistencia, por la presencia de ácidos micólicos con 70-90 átomos de carbono y por el contenido elevado, que es aproximadamente de 61 a 71% de guanina más citosina en su ADN. Al lado derecho de la pantalla ven la clasificación. Él pertenece al dominio bacterio, al filo Actinobacteria, al orden Actinomycetales, y el género finalmente es Mycobacterium. Además de todas las características que les hablé anteriormente, pues no producen esporas ni cápsulas, suelen considerarse gram positivas, no son móviles, a excepción pues de una especie de Mycobacterium que se llama Mycobacterium marinum, que es móvil dentro de los macrófagos. Estas son las características fundamentales del género Mycobacterium. La epidemiología. Esta epidemiología es reciente, es del año 2019 y del 2020. La epidemiología mundial, para empezar, se estima que la tuberculosis es una de las infecciones y de las enfermedades infecciosas pues, más comunes en todo el mundo. Cuando se diagnostica y se trata adecuadamente, la mortalidad de la tuberculosis en los niños es menor al 1%. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico oportuno en los niños, a pesar de los regímenes pues, de tratamiento eficaces establecidos que son económicos y que están pues, a disposición de todos los hospitales y las clínicas. La tuberculosis pues, sigue siendo una de las principales causas de muerte cada año. La literatura estima que anualmente hay 1 millón de nuevos casos pediátricos en todo el mundo y la mayoría de ellos no se diagnostican a tiempo. Y el 80% de las muertes por tuberculosis en la niñez se producen en menores de 5 años y como vamos a ver más adelante, son en pacientes que no tuvieron un diagnóstico oportuno o que no tuvieron un adecuado tratamiento. Casi la totalidad, el 96% de las muertes de niños ocurren en aquellos que no reciben el tratamiento para la infección. En los niños es casi exclusivamente el resultado pues, de la exposición a un adulto con tuberculosis. Los niños generalmente tienen enfermedades pausibacilíferas. Esto es una gran característica pues, de la tuberculosis infantil, no cavitarias, junto con una fisiología de la tos que es inadecuada para expectorar el esputo infeccioso. Entonces, importante con esta diapositiva es que quede claro que los niños son pausibacilíferos y que el mecanismo fisiológico de la tos, como generalmente de los 5 años no tienen la capacidad para expectorar, son producto pues, del contagio con un adulto. Estamos en la semana 35 epidemiológica. Esta semana, la semana 35 se mide del 23 de agosto al 29 de agosto. Entonces, aquí en esta diapositiva pueden ver cómo hasta la fecha del 29 de agosto llevamos casos acumulados 7.435,
pueden ver que en gris, Antioquia es uno de los departamentos con mayor predominio de tuberculosis, con 1.487 casos, aunque no excede el esperado, que son 1.728. Vemos también como Caldas, Meta, Magdalena también tienen bastantes casos reportados. Para empezar a hablar de la transmisión, entonces en esta diapositiva al lado izquierdo ven el mecanismo de transmisión y vamos a ver paso a paso cómo se produce la respuesta innata y adaptativa del huésped para que se pueda dar la tuberculosis. Entonces, la infección inicial por este Mycobacterium se considera pues una infección primaria y en los niños es casi exclusivamente el resultado de una exposición con un adulto que tiene la enfermedad, por lo que dije anteriormente, son pausibacilíferos y fisiológicamente pues el reflejo expectoral pues no está en ellos. Los bacilos se van a propagar por la expectoración y posteriormente esa inhalación de gotas de aerosol que contienen Mycobacterium y que son lo suficientemente pequeñas van a pasar a las vías respiratorias inferiores. Vamos a ver cómo las gotas más grandes generalmente son excluidas, por las estructuras de las vías respiratorias superiores y las células epiteliales bronquiales. Después de que pasa esto, en las personas que son inmunocompetentes y en la gran mayoría de los pacientes pediátricos, Mycobacterium tuberculosis inhalados se une a la superficie de los macrófagos alveolares, se fagocita en una vacuola estrecha. Después de que hay este mecanismo, ese fagosoma intracelular se va a fusionar con un lisosoma, forman un primer complejo importante en esta fisiopatología que es el fagolisosoma. Cuando la replicación de Mycobacterium continúa, los bacilos se van a propagar pues al intersticio de los pulmones y dentro de estos, que es como el primer mecanismo importante, los elementos tanto bactericidas que incluyen especies reactivas de nitrógeno y oxígeno, suprimen y matan los patógenos de Mycobacterium, limitando el crecimiento. Entonces aquí hay una primera respuesta innata por parte del huésped. Esta respuesta inicial pues involucra el sistema inmunológico innato y en la mayoría de los pacientes es para que se elimine la carga inicial, eliminando pues efectivamente la infección. Hay otros niños con comorbilidades que esta respuesta innata va a ser inadecuada para controlar pues la infección y estos bacilos pues van a continuar multiplicándose dentro de los macrófagos. Esto lo incluye con varios mecanismos. Primero, hay una detención de la función de los fagolisosomas, de ese primer componente que les expliqué que se forma del fagosoma intracelular y que se fusiona con el lisosoma. Lo otro que está aquí implícito es que Mycobacterium tuberculosis va a trabajar intensamente para sobrevivir pues a esta primera etapa de respuesta inmune del huésped. ¿Qué va a pasar? Aquí ya las células inmunes monocíticas y las dendríticas van a transferir este Mycobacterium a los ganglios linfáticos regionales. Aquí ya pasa a activarse la actividad de inmunidad adaptativa y proporciona pues un medio de diseminación extrapulmonar. En la mayoría de los casos esto se va a producir una semana siguiente, este tipo de respuesta que va a estar mediada por las células T y que va a promover la activación tanto de células T y B y la migración al foco de infección. Finalmente, para que siga todo este proceso, a medida que varias células inmunes se acumulan pues en el sitio y se forma el granuloma, que este granuloma, que es importante también dentro de esta fisiopatología, está compuesto de linfocitos, de células dendríticas y de epitelioides. Este granuloma consiste en una zona central de macrófagos en forma redondeada que están infectados y que son apoptóticos encerrados pues por una capa de células T y B. Lo más común que va a pasar en la fisiopatología de esta enfermedad es que el granuloma que se forme va a ser suficientemente fuerte para controlar, más no para eliminar la carga bacilar, que esto puede persistir pues en el entorno durante décadas. Esto es lo que nosotros llamamos tuberculosis latente y se define pues como la evidencia de una sensibilización inmune a este Mycobacterium sin signos clínicos o síntomas de la enfermedad, que más adelante vamos a ver la clasificación.
Hay un pequeño número de pacientes pediátricos que la actividad inmune adaptativa va a ser inadecuada para controlar la infección por micobacterium, va a continuar replicándose este micobacterium, y cuando esto sucede, ¿qué pasa? Estos bacilos se van a diseminar tanto adentro como fuera de los pulmones, lo que va a resultar en una tuberculosis activa, que es conocida pues como la enfermedad primaria. En más del 90% de nuestros pacientes pediátricos esto ocurre dentro de los primeros 12 meses después de que hay una exposición. Sin embargo, esta enfermedad activa en cualquier momento dentro de los 2 años posteriores a la infección se va a considerar tuberculosis primaria. Finalmente, para terminar con la fisiopatología, la progresión a la enfermedad primaria ocurre con mayor frecuencia en los lactantes. La literatura estima que el riesgo de desarrollar una enfermedad primaria en los lactantes es del 50%, incluido de un 10 al 20% de enfermedad diseminada de meningitis tuberculosa. Ahora vamos a ver un cuadro según la edad, la progresión que va a tener el riesgo. Vamos a ver que hay unas edades donde aumenta el riesgo de progresión, otras donde se estancan, y después vamos a ver que en la adolescencia hay otro pico. De 2 a 10 años el riesgo de progresión de la enfermedad activa se reduce al 5%, y como dije, un segundo pico de progresión de la enfermedad se va a producir en la adolescencia, cuando el riesgo de enfermedad después de la infección primaria aumenta más o menos del 10 al 20%. La tuberculosis activa incluye pues un espectro de diversas presentaciones. Entonces, dentro de esa clasificación de tuberculosis activa tenemos que puede haber una tuberculosis subclínica, una enfermedad grave o una enfermedad de reactivación, que lo vamos a explicar más adelante. En esa enfermedad de reactivación, finalmente lo que se va a producir es una necrosis por caseificación, y los granulomas eventualmente pues se van a descomponer y se va a permitir la liberación y propagación de los bacilos. Esta descomposición en los bronquiolos distales va a permitir que se disemine la micobacteria a través de la expectoración. Se ha estimado que el riesgo de reactivación a lo largo de la vida es del 5 al 10% en pacientes con tuberculosis latente. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico a tiempo. Si definitivamente ese niño está cursando con una tuberculosis latente, pues tiene que hacerse el manejo oportuno, completo, por el tiempo que lo estipulan los lineamientos, que lo vamos a ver en unos minutos. Y la reactivación se produce con mayor frecuencia en los primeros 2 a 5 años después de la infección primaria, y por lo general se observa pues hasta el final de la infancia y la adolescencia. Entonces, esta gráfica me pareció muy importante, porque aquí podemos ver el riesgo de progresión. Entonces, es el riesgo de la evolución relacionado con la edad. Entonces, en la primera columna ven la edad de la infección primaria, en la segunda van a ver el riesgo de progresión a enfermedad pulmonar, y en la tercera el riesgo de progresión a sistema nervioso central o tuberculosis miliar. Entonces, vemos como nuestros niños menores de 1 año, el riesgo de progresión a enfermedad pulmonar es elevado, es de un 30 a 40%. Vemos que desciende entre los niños entre los 2 y 5 años, el riesgo disminuye sustancialmente a un 5%, y vamos a ver un segundo pico de progresión en enfermedad pulmonar en la adolescencia, o sea, en niños mayores a 10 años. Para clasificar la tuberculosis infantil o la tuberculosis en pediatría tenemos 3 grandes clasificaciones, que son exposición a la enfermedad, tuberculosis latente y tuberculosis activa. Para hablar de exposición a la tuberculosis, y esto es una definición que tiene unos lineamientos y que tiene unos criterios bien específicos, vamos a considerar que un niño ha sido expuesto a tuberculosis cuando se cumplen todas las siguientes condiciones. 1, que tenga un contacto reciente durante los últimos 3 meses estrecho. ¿Qué quiere decir? Que tenga más de 4 horas diarias en el mismo habitáculo cerrado, con un paciente que sea confirmado sospechado de tuberculosis bacilífera, sea pulmonar, laringio, traqueal o endobronquial. Segundo, que tenga una prueba de tuberculina negativa menor a 5.
Si se realiza test de interferón gamma, debe ser negativo. Y tercero, que es muy importante, que haya ausencia de síntomas y signos clínicos compatibles con tuberculosis, y en pacientes inmunosuprimidos o en lactantes, cuando se indique radiografía de tórax en proyección frontal y lateral, esta debe ser normal. Después vamos a hablar de la segunda clasificación, que es la tuberculosis latente. Al igual que la exposición a tuberculosis, también tiene unos criterios claros. Entonces hablamos en pediatría de una tuberculosis latente cuando ocurre en un individuo, primero, que tiene una prueba inmunológica positiva para la infección por Mycobacterium, pero no es sintomático, o sea, el paciente está sintomático y no presenta anomalías en el examen físico ni en la radiografía de tórax. Entonces aquí abajo lo desglosé. Una prueba positiva de tuberculina, un contacto con un enfermo tuberculoso, que la fuente sea conocida. Importante es que en niños sin un contacto bacilífero, pero que presenten una prueba de tuberculina o que tengan un test de IGRA positiva, considerarlos como tuberculosis latente, sobre todo si son menores de 5 años o si ese paciente es inmunocomprometido. En ausencia de que ese paciente tenga contacto, que no tenga factores de riesgo, el antecedente de vacunación con BCG, con una prueba de tuberculina positiva y un IGRA negativa, se va a interpretar como efecto de la vacuna. Estos casos no se consideran tuberculosis latente. Es difícil determinar el número de niños que viven con tuberculosis latente, aunque en un estudio, esto es en un estudio canadiense que se hizo en el 2019, se estima que 7 millones de niños adquieren infección por tuberculosis cada año en todo el mundo. La tercera clasificación dentro de tuberculosis infantil es la enfermedad tuberculosa. Entonces hablamos de enfermedad tuberculosa cuando tenemos un diagnóstico de certeza con cultivo o una PCR para Mycobacterium, tenemos diagnóstico de sospecha, es decir, que tenemos una clínica compatible y unos hallazgos sugestivos, radiológicos y analíticos positivos. En niños pues es difícil obtener un cultivo o una PCR positiva, y se realiza habitualmente un diagnóstico de sospecha que es basado en la clínica. La PPD, el mantus, suele ser positivo, aunque en formas iniciales de la enfermedad podemos tener una PPD negativa. Y en caso de sospecha clínica debemos tratar siempre, a pesar de todo, tener pruebas de mantus o de IGRA negativo. Para hablar de las manifestaciones clínicas de la tuberculosis pulmonar, el 80% de los casos incluye afectación del parénquima y de los ganglios linfáticos. Vamos a ver que tiene 4 síntomas predominantes, que son fiebre y tos, hemoptisis, sudoración nocturna y pérdida de peso. Las manifestaciones, la progresión pues enfermedad cavitaria con destrucción del tejido pulmonar y la formación cavitaria, es lo característico pues en el componente pulmonar. Hay erosión de los ganglios linfáticos en las vías respiratorias por aspiración de bacilos y finalmente pues el desarrollo de una enfermedad cavitaria. Cuando hablamos ya de manifestaciones ganglionares, esta transmisión es por una diseminación hematógena. Vamos a encontrar ganglios tanto cervicales como submandibulares, supraclaviculares, y que generalmente van a medir de 2 a 4 centímetros. Importante es que estos ganglios no van a presentar cambios inflamatorios. Algunos ganglios no tratados pueden casearse y extenderse pues a estructuras contiguas. Y el otro componente importante de estas manifestaciones son las manifestaciones del sistema nervioso central, que tienen 3 estadios, 1, 2 y 3. En el 1 solo vamos a encontrar síntomas constitucionales y cefalea. En el estadio 2, parálisis de alguno de los pares craneales o signos de inflamación meningea. En el estadio 3 puede haber alteración del estado de conciencia, aumento de la presión intracraneal y vasculitis. Podemos encontrar tuberculoma en el 5% de los niños. Estas lesiones que aumentan el borde de 1 a 5 centímetros, y en la pulsión lumbar tienen gran linfocitosis, hay baja concentración de glucosa y hay una alta concentración de proteínas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque son como signos pues, de tuberculosis meningea.
En las imágenes podemos ver hidrocefalia, podemos ver realce basilar, podemos ver lesiones vasculares que afectan fundamentalmente a los ganglios basales y el cerebro. Y finalmente tenemos las manifestaciones pleurales, que podemos encontrar dolor torácico, dolor en el pecho, fiebre, tos, disnea y anorexia, eventualmente derrame pleural exudativo, linfocítico con proteínas altas y glucosa baja. Y manifestaciones, cuando hablamos de tuberculosis miliar, la principal vía de diseminación es linfática y hemática. Generalmente estos en niños inmunocomprometidos puede haberse afectado múltiples órganos. Vamos a encontrar síntomas muy generalizados como fiebre, síntomas constitucionales, hepatoesplenomegalia. Otra de las manifestaciones es la manifestación ósea. Ocurre hasta 10 años después de la infección inicial. Generalmente es una lesión única en el esqueleto axial. Puede haber signos de inflamación y síntomas sistémicos. Espondilitis, que va a afectar principalmente las vértebras torácicas y lumbares, y en otros niños podemos encontrar artritis y osteomielitis. Otra forma es la forma congénita, cuando una madre tiene tuberculosis endometrial o diseminada. Los síntomas en estos pacientes pues son dificultad respiratoria, falla en el medro en los primeros 3 meses, podemos encontrar distrés respiratorio, hepatomegalia, linfadenopatías, y 20% de estos pacientes con tuberculosis congénita van a tener afectación del sistema nervioso central. Para hacer el diagnóstico, y es muy importante, es importante tener en cuenta todo, tanto la historia clínica como el nexo epidemiológico, como los antecedentes del paciente. Entonces, primero, cuando hacemos el diagnóstico de tuberculosis, tenemos que buscar el caso índice en el entorno del niño. Segundo, documentar el contacto con inmigrantes. Tercero, viajes a áreas endémicas o que vivan en condiciones de hacinamiento. Determinar, y es muy importante, el tiempo de exposición y ver que sea un contacto estrecho, como yo lo describí anteriormente. Asegurar que esté recibiendo el tratamiento. Preguntar si recibió la vacuna de BCG, si previamente presentó cuadros febriles, si tiene adenopatías antes de este cuadro, si tiene síntomas constitucionales o si tiene síntomas respiratorios. Nosotros, para hacer el diagnóstico de tuberculosis en nuestro medio, tenemos todas las ayudas diagnósticas disponibles. Entonces vamos a encontrar que tenemos pruebas moleculares y tenemos otras pruebas específicas, pero entonces vamos a empezar a hablar del inmunodiagnóstico. Entonces, para empezar a hablar de las pruebas diagnósticas para tuberculosis, primero vamos a hablar de la tuberculina. Entonces, la prueba de tuberculina, que el nombre es Mantus, se administra de forma intradérmica componentes antigénicos del bacilo, PPD o un derivado proteico purificado. Si el niño ha tenido contacto previamente con el bacilo, pues se va a producir una reacción que es de induración. Esto lo que me va a permitir, esta PPD, es la identificación de infección tuberculosa latente, y la induración, y esto es una característica muy importante de esta prueba, la induración en el lugar de la inyección indica una reacción de hipersensibilidad de tipo retardado y una infección con Mycobacterium tuberculosis. En esta diapositiva pueden ver las características más fundamentales de esta prueba. Se inyecta 0.1 cc de PPD. El sitio donde la vamos a inyectar es en el tercio medio superior de la cara interna del antebrazo, generalmente con una aguja de calibre 26 con bisel corto girado hacia arriba. Esta lectura se debe realizar de 48 a 72 horas. Importante es que es medir solo la induración del diámetro máximo transversal y no del eritema. Anotar en milímetros con la fecha de lectura. Esta prueba está disponible en casi todos los sitios. La demostración pues de esta prueba es muy importante ante el diagnóstico pues de tuberculosis, pero vamos a tener que puede generar tantos falsos negativos como falsos positivos. Entonces esta prueba considera falsos positivos
recién nacidos y lactantes, se puede encontrar falsos positivos en niños con enfermedad tuberculosa diseminada, en niños inmunocomprometidos con VIH u otro tipo de inmunosupresión o en niños con malnutrición, y puede presentar falsos positivos por infecciones por micobacterias que no sean tuberculosas y tras la vacunación con BCG. La otra prueba diagnóstica que tenemos para tuberculosis es la interferón gamma. Esta prueba de interferón gamma está basada en la medición de ese interferón en respuesta pues a la estimulación in vitro después de una exposición a antígenos de Mycobacterium. Solo requiere una visita y no hay riesgo de diferencias interobservador, menor probabilidad por reacción cruzada por vacunación. Ninguno de las dos, ninguno de estos dos, o sea, la diferencia entre me va a diferenciar entre tuberculosis latente y activa, o sea, ni la prueba de tuberculina ni esta prueba de interferón gamma me va a hacer la diferencia del estadio de la enfermedad. Y se basan en una respuesta inmunológica del huésped y no en una detección microbiológica. Las guías recientes de CDC recomiendan que esta prueba de interferón sobre la prueba de tuberculina mayores de 2 años, particularmente en aquellos vacunados con BCG, y acá lo coloqué pues resaltado, y es que estos ensayos de liberación de interferón gamma no me deben sustituir a la prueba de tuberculina, sobre todo en países pues de bajos recursos económicos, para hacer el diagnóstico de infección por tuberculosis latente o en niños pues que requieran el diagnóstico independientemente si tienen VIH o que se sospeche que padezcan la enfermedad por tuberculosis. Aquí coloqué un cuadro, la interpretación de la prueba de tuberculina y la indicación del interferón gamma. Entonces, para hacer la interpretación de la prueba de tuberculina tenemos dos situaciones. Si el paciente tiene situaciones de mayor riesgo, si tiene situaciones de bajo riesgo. Si es de mayor riesgo, estamos ante el escenario de contacto, o que ese paciente tiene pues contacto con un caso de tuberculosis, sospecha de enfermedad tuberculosa, inmunosupresión o infección por VIH y una prueba de tuberculina previa negativa. Entonces, hablamos de dos valores: positivos si es mayor a 5, negativo si es menor a 5. Si ese paciente está en el escenario de alto riesgo, pero esa prueba es negativa, tenemos que valorar, realizar prueba de interferón gamma. Si es negativo, es no infectado, y si es positivo, pues está infectado. Tenemos el otro escenario, que son situaciones de bajo riesgo, que es cualquier otra situación, sean inmigrantes, viajeros, niños sanos, independiente de la vacunación previa con la BCG. Si es mayor a 10 es positivo, si es menor a 10 es negativo. Si es mayor a 10 y es positivo, tenemos que valorar interferón gamma, especialmente en vacunados por BCG. Y si es negativo, pues es no infectado. El criterio microbiológico es el gold estándar, el cultivo en medio líquido y las pruebas de biología molecular. Entonces aquí lo coloqué: la tuberculosis pulmonar, el cultivo se debe hacer en esputo o por inducción de esputo. Como sabemos, los niños antes de los 5 años es difícil que expectoren fisiológicamente. Entonces hay técnicas como broncoscopia para toma de muestras bronquiales y alveolares, para hacer lavado bronquial o broncoalveolar para poder tomar, hacer pues la toma de la muestra. Importante en esta toma es que a veces se hace por lavado gástrico, pero el problema que tiene hacer el lavado gástrico es que la presencia pues de bacilos en el lavado gástrico puede estar a menudo, pues puede contaminarse con organismos que son ácido resistentes de la boca. Entonces pues la idea es hacerlo por esputo, por inducción de esputo, o ya sea por una broncoscopia. No se debe iniciar el tratamiento sin haber realizado una evaluación microbiológica de la enfermedad, pero tampoco quiere decir que se debe retrasar si el paciente definitivamente tiene una sospecha clínica de que tiene tuberculosis. El médico tratante determinará la pertinencia de iniciar el tratamiento aunque los resultados microbiológicos sean negativos o cuyos resultados pues no se conozcan, soportando pues en la clínica, en el nexo epidemiológico y los hallazgos radiológicos
Y importante con estos cultivos es que van a permitir la realización de pruebas de susceptibilidad a drogas. Dentro del diagnóstico, esto está basado también en el 20 de febrero del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia sacó los nuevos lineamientos en la resolución 227, tienen los nuevos lineamientos técnicos y operativos pues, para el Programa Nacional de Prevención de la Tuberculosis, y en ellos se nombran dos formas de diagnóstico fundamentales, que una son pruebas de sensibilidad fenotípica y pruebas de sensibilidad genotípica. Cuando hablamos de pruebas de sensibilidad fenotípica, se realizan pues en medios de cultivo líquido para detectar si los medicamentos antituberculosos afectan o no el crecimiento de este Mycobacterium tuberculosis ante la inhibición pues del crecimiento en presencia de fármacos antituberculosos. Y las pruebas de sensibilidad genotípica, como vamos a verlas específicamente ahora, se realizan a través de métodos moleculares para la detección de ADN Mycobacterium tuberculosis e identifican mutaciones y resistencia a medicamentos antituberculosos, por ejemplo, PCR y LIP. Vamos a hablar primero de la reacción en cadena polimerasa, que es la PCR. Tiene unas características fundamentales y es que es la amplificación de material genético específico de Mycobacterium. La sensibilidad es alta, 83%, pero es aún más específico, 100%. Se puede realizar en líquidos orgánicos y muestras de tejido. Desde el año 2010, el GeneSpert permite la detección de en tan solo pues 2 horas de material genético de Mycobacterium y de resistencias a rifampicina. El rendimiento de este GeneSpert es inferior al del cultivo y el cultivo debe realizarse siempre que sea posible. El uso de este GeneSpert no debe reemplazar el cultivo. La Organización Mundial de la Salud ahora recomienda el uso de GeneSpert para el diagnóstico de linfadenitis tuberculosa y de meningitis tuberculosa. Se recomienda que ante la sospecha de una enfermedad tuberculosa resistente de niños infectados por VIH y en caso de alta sospecha y de baciloscopias negativas se debe realizar una PCR negativa. Nunca nos va a eliminar la tuberculosis como posibilidad de diagnóstico y un resultado positivo tampoco lo confirma, por eso es importante hacer el cultivo. También hay PCRs que detectan genes de resistencia a isoniazida, a rifampicina y a fármacos de segunda línea. La otra técnica de diagnóstico es la determinación de adenosín, el test de ADA. Esta enzima, cuya principal actividad se detecta en los linfocitos T, es útil como ayuda diagnóstica de la tuberculosis en líquido pleural, meningio y otros líquidos pues, que componen la serosa. Debe estar acompañado siempre de un cultivo en medio líquido del tejido afectado. Entonces tenemos dos valores importantes o dos muestras importantes. Cuando el líquido pleural es mayor a 32, es compatible con una tuberculosis pleural, y cuando el líquido cefalorraquídeo es mayor a 5, hablamos de que hay compatibilidad con una tuberculosis meningia. Esta y muy importante, que es la que tenemos disponible en cualquier región del país, son las baciloscopias seriadas en esputo. Para que la baciloscopia sea positiva, según el lineamiento de febrero del 2020, la muestra debe contener como mínimo entre 5.000 a 10.000 bacilos por milímetro cúbico. Esta sensibilidad es compleja porque va a depender primero de la calidad de la muestra y segundo de la inmunidad del paciente. La recolección de la muestra para el diagnóstico debe ser así, entonces como todos sabemos se toman 3 muestras. Esa primera baciloscopia se va a tomar en el momento de detección del sintomático respiratorio. Ahora más adelante vemos que los lineamientos de febrero del 2020 del Ministerio hacen una clasificación de ese sintomático respiratorio. Esta primera muestra me va a detectar el 80% de los casos positivos. Voy a tener una segunda muestra que se toma el día siguiente, en el primer esputo de la mañana tomado en casa, detecta el 15% de casos positivos, y la tercera muestra en el momento de entrega de la segunda, que va a detectar el 5%.
Aquí voy a empezar con la clasificación que hace el lineamiento de febrero del 2020, que es realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, ellos hacen unas definiciones muy claras para clasificar tanto adultos como niños en cuanto a la infección por tuberculosis y además pacientes que además de tuberculosis cursen con VIH. Entonces, primero, ellos hacen unas definiciones programáticas de síntomas respiratorios. Entonces, dividen la población en 4. La primera división es una población general, después se habla de personas con VIH o inmunosupresión, después de personas vulnerables y finalmente en niños y niñas menores de 15 años. Entonces, para efecto de la exposición, voy a leer solamente la clasificación de niños y niñas menores de 15 años. Entonces, el lineamiento me define que en niños y niñas menores de 15 años va a considerarlos como sintomáticos, respiratorios o sospecha, tos con o sin expectoración por más de 15 días, que ese paciente menor a 15 años tenga fiebre mayor a por más de 8 días, que tenga pérdida o no ganancia de peso en los 3 meses precedentes, que tenga alteración del nivel de juego, historia de contacto con un adulto con tuberculosis. La segunda definición que me hace el lineamiento son las definiciones de caso de tuberculosis, entonces lo puedo clasificar en 2, en caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado y caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado. Vamos a ver que para utilidad y tratamiento nos va a servir mucho el caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado. El caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado, que es la primera clasificación, es un paciente con un resultado positivo para alguna de las pruebas de laboratorio, sea para baciloscopia, pues que es la coloración directa de la muestra, para cultivo, para prueba molecular. Y el segundo caso es un caso diagnosticado por un médico, por un profesional de la salud, quien ha decidido, así no tenga todavía la disponibilidad de las pruebas, darle a ese paciente un ciclo completo de tratamiento antituberculoso con pruebas bacteriológicas negativas o que en su defecto no tenga todavía la disponibilidad de las pruebas. Esta definición, este caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado, incluye casos diagnosticados sobre la base de un cuadro clínico sugestivo, entonces aquí importante que estén incluidos radiografía de tórax, histopatología sugestiva, el nexo epidemiológico y en el cual, o sea, que ese paciente pues no haya tenido la posibilidad de la confirmación bacteriológica. La otra clasificación que hacen los lineamientos es la clasificación de los casos diagnosticados de tuberculosis. Entonces, los casos bacteriológicamente confirmados o clínicamente diagnosticados van a tener 5 subclasificaciones a la vez. Entonces, cuando yo ya digo que ese paciente tiene tuberculosis por confirmación bacteriológica o clínica, debo primero hacer la localización anatómica de la enfermedad. Lo segundo que debo hacer es preguntar por la historia de tratamiento previo, porque vamos a ver más adelante que si ha tenido tratamiento previo también tiene una subclasificación. Tercero, el estado serológico con respecto al VIH. Cuarto, un perfil de resistencia a los medicamentos antituberculosos. Y quinto, el resultado del tratamiento antituberculoso. Entonces, a su vez, vamos a ver otras clasificaciones y es que si ese paciente tiene confirmado bacteriológica o clínicamente, debo definir la localización anatómica de la enfermedad y esto es muy importante. Hablamos de tuberculosis pulmonar a cualquier caso que sea bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que me va a afectar el parénquima pulmonar o el árbol laringotraqueobronquial. La tuberculosis laringea, la miliar, se deben clasificar como tuberculosis pulmonar. Y la segunda clasificación es la clasificación de tuberculosis extrapulmonar, que vamos a ver que es muy frecuente en niños, que es cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente confirmado o diagnosticado de tuberculosis que afecte otros órganos que no sean los pulmones. Entonces, los órganos que no sean los pulmones incluimos la pleura, los ganglios linfáticos, el abdomen, el tracto genitourinario, la piel y las articulaciones, huesos y meninges,
las linfoadenopatías tuberculosas intratorácicas, ya sean mediastinales o iliares, o el derrame pleural causado por esta tuberculosis sin que radiológicamente tenga afectación de los pulmones, lo tenemos que meter dentro de esta clasificación. O sea, no es tuberculosis pulmonar, sino que hace parte de la tuberculosis extrapulmonar. Dentro de la clasificación debemos preguntar si ese paciente tiene historia de tratamiento previo. Entonces, si ese paciente pediátrico ha recibido tratamiento para tuberculosis, vamos a ver que el lineamiento hace 4 clasificaciones para ese tratamiento. Entonces, podemos estar ante el escenario de un caso nuevo, de un caso previamente tratado, de un reingreso tras recaída, de un reingreso tras fracaso, de un recuperado tras pérdida de seguimiento y de otros casos previamente tratados. Voy a leer los dos más importantes que tienen relevancia en cuanto a pediatría. Entonces, hablamos de un caso nuevo al paciente que nunca ha sido tratado por tuberculosis o que ha recibido tratamientos antituberculosos por menos de un mes. Un caso previamente tratado es ese niño que ha recibido un mes o más de tratamientos con medicamentos antituberculosos en el pasado y se va a clasificar además por el resultado de su más reciente ciclo de tratamiento. Y cuando se hace esa clasificación, en cuanto al tratamiento, ya hablamos de la recaída, hablamos de reingreso tras fracaso, de recuperado tras pérdida de seguimiento y de los otros casos que han sido tratados. Al hablar de tuberculosis es muy importante hablar de pacientes con antecedente de VIH, entonces los lineamientos también tienen un componente de clasificación para este niño que además de tuberculosis cursa con VIH. Entonces la clasificación basada en el estado de la prueba de VIH nos clasifica 3 escenarios de pacientes. Entonces puedo estar ante un niño con tuberculosis y VIH, que es un niño bacteriológicamente confirmado, clínicamente diagnosticado, que tiene un resultado positivo para VIH, que se realizó en el momento de diagnóstico de tuberculosis, o que reporta evidencia documentada de atención en un programa de VIH o de tener confirmado el diagnóstico. El otro escenario es ese niño con tuberculosis y VIH, que está bacteriológicamente confirmado, clínicamente diagnosticado, que tiene un resultado negativo de la prueba de VIH. Ese resultado debe ser realizado al momento del diagnóstico de tuberculosis. Cualquier persona con tuberculosis y sin VIH que posteriormente se encuentre que tiene VIH durante el transcurso de este diagnóstico y debe ser reclasificada en el programa. Y el tercer escenario es el paciente con VIH es el paciente con tuberculosis, ahí quedó mal digitado, qué pena, y estado de VIH desconocido, que es cualquier niño, cualquier paciente pediátrico bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que no tiene ningún resultado de prueba de VIH y no hay otra evidencia documentada de atención en un programa de VIH o de que se le hubiese confirmado el diagnóstico con anterioridad. Si posteriormente se determina el estado de VIH de este paciente, pues debe ser reclasificado en los registros del programa. Y finalmente, la última clasificación, que es la clasificación basada en la resistencia a medicamentos, que esto lo vamos a ver en la parte de tratamiento, pero también lo hace el lineamiento, es clasificarlos como monoresistencia, cuando ese paciente tiene resistencia a un solo medicamento antituberculoso de primera línea. Hablamos de polirresistencia cuando hay resistencia a más de un medicamento antituberculoso de primera línea, importante que no sea ni isoniazida ni rifampicina a la vez. La tercera clasificación basada en la resistencia a los medicamentos es la tuberculosis multidrogoresistente, que tiene resistencia in vitro a isoniazida y a rifampicina y simultáneamente combinada con otros fármacos antituberculosos. La cuarta clasificación es la extensamente resistente, que es un caso multidrogoresistente, que es resistente a fluoroquinolonas y al menos uno de los medicamentos inyectables de segunda línea. Importante aquí en esto es que esta definición operará en el programa hasta que la Organización Mundial de la Salud lo defina, dado que en este momento hay supresión de los medicamentos inyectables del esquema de manejo.
Y finalmente, resistencia a la rifampicina, que incluye cualquier resistencia a la rifampicina que se detecta por métodos fenotípicos y genotípicos, con o sin resistencia a otros medicamentos antituberculosos. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un caso de monoresistencia, polirresistencia, multidrogoresistencia o extensamente resistente. O sea, esto aplica para el paciente que se le pudo haber hecho una prueba fenotípica y genotípica a la rifampicina. La monorresistencia isoniazida y rifampicina, de resistencia a ambos medicamentos. Después se hace realizar sensibilidad al fármaco de segunda línea. En el contexto de este paciente, si hay resistencia, lo que debemos hacer es enviar el cultivo positivo al instituto para hacer la vigilancia de resistencia. Además de estas pruebas fenotípicas, que se deben procesar pues al comienzo del tratamiento. Se pueden hacer pruebas moleculares para fármacos de segunda línea y finalmente reclasificamos con resultados de la prueba genotípica y fenotípica que se realicen pues durante el seguimiento de este paciente pediátrico durante la enfermedad. Hay una clasificación que la basada en el resultado del tratamiento. Entonces, para clasificar a las personas afectadas por tuberculosis bacteriológicamente confirmadas, entonces hablamos de dos tipos de personas o dos tipos de escenario. Entonces, podemos tener personas tratadas por tuberculosis sensibles a los medicamentos o personas tratadas para tuberculosis con medicamentos de segunda línea, bien sea tuberculosis resistente o multiresistente. Entonces, para hablar de los resultados, en los dos escenarios vamos a tener que el resultado del tratamiento de personas afectadas para tuberculosis, sea multidrogoresistente, extensamente resistentes o monoresistentes, que recibieron tratamiento de medicamentos de segunda línea, van a tener una subclasificación y hablamos de pacientes curados, hablamos de pacientes con tratamiento terminado, pacientes en fracaso, pacientes con falta de conversión a negativo, paciente fallecido, paciente con pérdida del seguimiento, personas que no iniciaron el tratamiento para tuberculosis farmacoresistente, y hay otra subclasificación que son los no evaluados, que son esos pacientes pediátricos que no se le asignó ningún resultado del tratamiento, y finalmente el tratamiento exitoso, que es la suma del paciente de la clasificación curados y el tratamiento terminados. Dentro de el manejo farmacológico que hacemos en pediatría, tenemos fármacos de primera línea. Entonces, en esta diapositiva pueden ver la dosis de los fármacos de primera línea. Son fundamentalmente 4 fármacos que utilizamos en pediatría, y es isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Los efectos adversos y que hay que tener en cuenta de la isoniazida, la dosis que damos en pediatría es de 10 a 15 miligramos kilogramo, de la rifampicina de 10 a 20 miligramos kilogramo, del etambutol 30 a 35, de la piracinamida 15 a 25. De la isoniazida, importante, uno de los efectos adversos son hepatitis, polineuropatía periférica, convulsiones y aumento de la TGO. De la rifampicina, podemos encontrar que puede haber intolerancia gastrointestinal, artralgias, hepatitis, nefritis intersticial, color anaranjado de las secreciones, y por eso es importante decirle al papá que puede tener una tinción, esas secreciones color naranja. Etambutol, que los efectos adversos son la hiperuricemia, hepatitis, intolerancia gastrointestinal, artralgias y fotosensibilidad. Y de la piracinamida, importante y muy descrito en la literatura, la neuritis óptica y las alteraciones de la percepción de los colores o daltonismo. Vamos a dividir el tratamiento según la clasificación que les hablé inicialmente. Entonces, nosotros tenemos niños con tuberculosis latente, niños con enfermedad activa y niños con exposición. Entonces, en niños con tratamiento, el tratamiento para la tuberculosis latente, el régimen preferido es una dosis única diaria de isoniazida por 9 meses. Entonces tenemos aquí el medicamento, la dosis y la duración. Aquí coloqué al lado derecho de la pantalla para tener en cuenta que cuando estamos ante el escenario de un tratamiento de tuberculosis latente, es ese paciente que tiene una prueba positiva, una PPD positiva, que tiene ausencia de los demás
criterios de tuberculosis activa, que es APPD. Podemos encontrarnos 3 escenarios además de esa APPD que tenga en países de prevalencia baja, una APPD mayor a 15 es significativo. En países de prevalencia intermedia alta, una APPD mayor a 10. En niños inmunocomprometidos o que tengan una sospecha alta de tuberculosis, pues la APPD significativa mayor a 5. Y siempre se debe tratar niños inmunocomprometidos, todos los niños menores de 5 años, y en niños mayores de 5 años se debe individualizar el tratamiento. Para hablar de tuberculosis activa, del manejo farmacológico, entonces aquí tenemos al lado derecho, volví a repetirlo, son 5 criterios, se deben cumplir 3 de estos 5 criterios, entonces hablamos de un criterio clínico, de un criterio radiológico, de un criterio tuberculínico, microbiológico y epidemiológico. El tratamiento consta de una fase intensiva y consta de una fase de mantenimiento. En esta fase intensiva utilizamos los medicamentos de primera línea, isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, como están descritos en la tabla del lado izquierdo, y en la fase de mantenimiento utilizamos isoniazida y rifampicina, 4 meses en el caso de tuberculosis pulmonar, 7 meses en el caso de ganglionar y 10 meses en el caso de tuberculosis meningia y osteoarticular. La resistencia, como lo dije anteriormente, hablamos de resistencia, multidrogoresistencia, extremadamente multidrogorresistente. Entonces, para volver a reafirmar pues, el concepto de monorresistente, es el paciente con infección por Mycobacterium tuberculosis, resistente a isoniazida o rifampicina. Hablamos de multidrogorresistente en el paciente con infección por Mycobacterium tuberculosis, resistente a isoniazida y rifampicina. Y extremadamente multidrogorresistente, ese paciente con infección por Mycobacterium tuberculosis, que es resistente tanto a isoniazida y rifampicina y que además tiene resistencia a fluoroquinolonas y al menos un medicamento inyectable de segunda línea como amikacina, kanamicina o capreomicina. Aquí están los medicamentos de segunda línea con las dosis en pediatría, entonces vemos que de segunda línea contamos con amikacina, capreomicina, kanamicina, streptomicina, etiodamida, levofloxacina, ciprofloxacina. Importante en estos 4 primeros que sus efectos adversos, como todos los conocemos, en los aminoglucósidos, sobre todo en la amikacina, la nefrotoxicidad y ototoxicidad. Dentro de las fluoroquinolonas, la levofloxacina, los efectos adversos, atropatía y estimulación pues, del sistema nervioso central. Y de la cicloserina, puede presentarse efectos adversos como convulsiones, rash y psicosis. En la tuberculosis multidrogorresistente, el esquema de tratamiento planteado desde la actualización del 2018 es utilizar un fármaco del grupo A, utilizar que puede ser levofloxacina, moxifloxacina o gatifloxacina, añadir un fármaco del grupo B, podemos añadir un aminoglucósido, amikacina, kanamicina o capreomicina, añadir fármacos del grupo C hasta conseguir 4 fármacos, entonces podemos añadir etionamida o protionamida, cicloserina, ciofacimina o linezolid, y si no es suficiente podemos utilizar Si no es suficiente añadir fármacos del grupo D3, hasta 5 o 6 efectivos, se pueden utilizar carbapenémicos como imipenem o meropenem o amoxicilina clavulanato, y añadir siempre pirazinamida, añadir isoniazida de alta dosis o etambutol. Después de que se hace independiente del tratamiento farmacológico que tenga este paciente, debe tener un seguimiento, sobre todo en tuberculosis activas, mensual con hemograma y transaminasas, tener radiografía de tórax los 2 meses del inicio de la terapia y se debe evaluar tolerancia y adherencia a medicación.